El nuevo alcalde de Tudela trabaja ya desde su despacho del ayuntamiento, donde está tomando posiciones 3 días después de acceder al cargo. Entonces te voy a pasar la llamada. Toquero trabaja ya junto a todo su equipo y hoy ha presentado el organigrama municipal en su primera rueda de prensa, acompañado por Merchañón, que será la portavoz municipal y concejala de Cultura. Han presentado un consistorio que tendrá 4 grandes áreas y que podría ser reconfigurado en los próximos meses. Más adelante le daremos una vuelta a la estructura y al organigrama. Lo que sí tiene decidido Toquero es que Tudela debe tener más notoriedad en el conjunto de Navarra. Que el alcalde de Tudela tiene que tener más presencia en Pamplona para reivindicar lo que creemos justo para esta ciudad y para la Merindad y para la Ribera, como Tudela siendo Tudela su capital. Trabajará de hecho para conseguir cuanto antes se pueda la Carta de Capitalidad para la Ribera. A la espera de que se configure el futuro gobierno, dice que reivindicará para su ciudad, sea quien ostente la presidencia. Nosotros vamos a ser muy exigentes, gobierne quien gobierne, sea de nuestro color político o sea otro color. Nosotros siempre dijimos que íbamos a defender Tudela por encima de todo, incluso por encima de los partidos políticos. Mi abuelo tenía un huerto en La Mejana. O sea, humilde hasta más no poder. Una de sus primeras decisiones como alcalde ha sido colgar en su despacho este cuadro propiedad del ayuntamiento, obra en la que hace décadas el famoso pintor tudelano Miguel Pérez Torres retrató curiosamente a su bisabuelo Javier saliendo de la huerta. Hasta ahora el cuadro se encontraba en los pasillos del consistorio y el alcalde ha decidido colocarlo junto a su mesa. Dice que ahora hay 2 toqueros en la alcaldía.